Historia de la estupidez humana. Autor, Paul Tabori. Escritor y guionista húngaro, nacionalizado británico. Paul Tabori estudió economía y participó de la vida política de Hungría e Inglaterra, antes de establecerse en Estados Unidos, donde, además de ejercer como profesor universitario, participó en numerosas películas y series de televisión. Tabori destacó por sus investigaciones y ensayos dedicados al estudio de la parapsicología. Aquí el prólogo de su libro. Algunos nacen estúpidos, otros alcanzan el estado de estupidez, y hay individuos a quienes la estupidez se les adhiere. Pero la mayoría son estúpidos no por influencia de sus antepasados o de sus contemporáneos. Es el resultado de un duro esfuerzo personal. Hacen el papel del tonto. En realidad, algunos sobresalen y hacen el tonto cabal y perfecto. Naturalmente, son los últimos en saberlo, y uno se resiste a ponerlos sobre aviso, pues la ignorancia de la estupidez equivale a la bienaventuranza. La estupidez, que reviste formas tan variadas como el orgullo, la vanidad, la credulidad, el temor y el prejuicio, es blanco fundamental del escritor satírico, como Paul Tabori no lo recuerda, agregando que ha sobrevivido a millones de impactos directos, sin que esto la hayan perjudicado en lo más mínimo. Pero ha olvidado mencionar, quizás porque es demasiado evidente, que si la estupidez desapareciera, el escritor satírico carecería de tema. Pues, como en cierta ocasión lo señaló Christopher Morley, en un mundo perfecto nadie reiría. Es decir, no habría de qué reírse, nada que fuera ridículo. Pero, podría calificarse de perfecto un mundo del que la risa estuviera ausente. Quizá la estupidez es necesaria para dar no solo empleo al autor satírico sino también entretenimiento a dos núcleos minoritarios. 1. Los que de veras son discretos, y 2. Los que poseen inteligencia suficiente para comprender que son estúpidos. Y cuando empezamos a creer que una ligera dosis de estupidez no es cosa tan temible, Tabori nos previene que, en el transcurso de la historia humana, la estupidez ha aparecido siempre en dosis abundantes y mortales. Una ligera proporción de estupidez es tan improbable como un ligero embarazo. Más aún, las consecuencias de la estupidez no solo son cómicas sino también trágicas. Son reideras, pero ahí concluye su utilidad. En realidad, sus consecuencias negativas a todos influyen, y no solo a quienes la padecen. El mismo factor que antaño ha determinado persecuciones y guerras, puede ser la causa de la catástrofe definitiva en el futuro. Pero encaremos el problema con optimismo. Acabando con la raza humana, la estupidez, acabaría también con la propia estupidez. Y ese es un resultado que la sabiduría nunca supo alcanzar. En su inquieto y fecundo libro, Paul Tabori describe los aspectos divertidos y las horribles consecuencias de la estupidez. El lector ríe y llora ante el espectáculo humano. Y sobre todo reflexiona. A menos, naturalmente, que el lector sea estúpido. Pero no es probable que la persona estúpida se sienta atraída por un libro como este. Una de las concomitantes de la estupidez es la pereza, y en nuestro tiempo hay cosas más fáciles que leer un libro, especialmente un libro sin ilustraciones y que no ha sido condensado. Tampoco trae un cadáver en la cubierta, ni una joven bella y apasionada. Sin embargo, el lector que supere esta introducción y el breve primer capítulo hallará después abundante derramamiento de sangre y erotismo, y también ingenio, rarezas, fantasmas y exotismo. Quizás no existe argumento, porque esta obra no es de ficción. Pero hay algunos episodios auténticos, o por lo menos bastante probados, cualquiera de los cuales podría servir de base a un cuento, o a una pesadilla. Tabori muy bien podría haber llamado a su libro, La anatomía de la estupidez, pues ha encarado el tema con el mismo bagaje de erudición y de entusiasmo, que Robert de Burton aplicó en la anatomía de la melancolía. Aquí, lo mismo que en el tratado del siglo XVII, hallamos una sorprendente colección de conocimientos raros, cuidadosamente organizados y bien presentados. Aparentemente, Tabori leyó todo lo que existe sobre el tema, de Erasmo, Achau y de Oscar Wilde a Oscar Hammerstein. El autor revela el tipo de curiosidad intelectual que no se atiene a las fronteras establecidas por la cátedra universitaria o por las especialidades científicas, y que es tan difícil hallar en nuestros días. A semejanza del estudioso europeo de la generación anterior, o del hombre culto del Renacimiento, pasa fácilmente de la historia a la literatura, y de esta a la ciencia, citando raros volúmenes de autores franceses, alemanes, latinos, italianos y húngaros. Sin embargo, su prosa nunca es pesada ni pedante. En lugar de exhibir un arsenal de notas eruditas, oculta las huellas de su trabajo, del mismo modo que el carpintero elimina el aserrín dejado por la sierra. Aunque Tabori dice modestamente de su libro, que es mero muestrario,
Se trata de un muestrario profundamente significativo. Sí, como dice el autor, esta no es la historia completa de la estupidez, solo nos resta sentirnos impresionados y deprimidos ante la vastedad del tema. Sería lamentable llegar a la conclusión de que es posible escribir sobre la estupidez del hombre, un libro más voluminoso que sobre su sabiduría. La fascinación que ejerce la obra de Tavori proviene precisamente de la variedad de los temas abordados. Obras antiguas, medievales y modernas le han suministrado toda suerte de hechos increíbles y de leyendas creíbles sobre este astro siniestro que difunde la muerte en lugar de la vida. El autor cita sorprendentes ejemplos de estupidez relacionados con la codicia humana, el amor a los títulos y a las ceremonias, las complicaciones del burocratismo, las complicaciones no menos ridículas del aparato y de la jerga jurídica, la fe humana en los mitos y la incredulidad ante los hechos, el fanatismo religioso, sus absurdos y manías sexuales, y la tragicómica búsqueda de la eterna juventud. Sí, este es el lamentable archivo de la humana estupidez, desde los vanos ritos de Luis XIV, hasta la autocastración de la secta religiosa de los Scopzi. Desde el miembro de la Academia Francesa de Ciencias, que obstinadamente insistió en que el invento de Edison, el fonógrafo, era burdo truco de ventríloco, a la técnica de Hermipus, que aseguraba la prolongación de la vida mediante la inhalación del aliento de las jóvenes doncellas, desde la fe en la vid que producía sólidas uvas de oro, al bibliófilo italiano que consagró 25 años a la creación de una biblioteca de los libros más aburridos del mundo. ¡Cuán estúpidos somos los mortales! En general, Paul Tavori se contenta con relatar la historia de la estupidez, acumulando ejemplos y más ejemplos. En su condición de estudioso objetivo, no deduce moralejas ni extrae lecciones. Sin embargo, como hombre sensible que es, experimenta dolor y desaliento. La estupidez, nos dice con tristeza, es el arma más destructiva del hombre, su más devastadora epidemia, su lujo más costoso. Sugiere Tavori una cura efectiva de la estupidez. Anticipa el pronto fin de esta peste. Tiene algunas ideas, relacionadas con la salud de la psiquis, y alienta ciertas esperanzas. Pero conoce demasiado bien a la raza humana, de modo que no puede prometer mucho. Habida cuenta de la experiencia de siglos, abrigar mayores esperanzas sería también dar pruebas de estupidez. Hasta aquí, el texto completo del prólogo de este libro que le recomendamos. Dejamos un enlace en los comentarios, desde donde lo pueden descargar.